Así es, gracias Omar. Buenos días. Efectivamente nos encontramos con el analista político Enzo Helguera para consultarle acerca de este escenario el día de ayer. Hasta ayer, 2 de agosto, las agrupaciones políticas tuvieron plazo para presentar la solicitud para conformar las alianzas electorales. Se han registrado 5 solicitudes de posibles alianzas, pero vamos a consultarle al especialista qué significa este escenario de cara a las próximas elecciones generales 2026. Vamos a darle la bienvenida a Enzo Helguera, está con nosotros. Bienvenido a TV Perú Noticias, para que nos pueda, por favor, informar acerca de este escenario que se ha planteado el día de ayer. Son 5 posibles alianzas electorales, incluyen a 11 agrupaciones políticas, quedan una mayoría de 30 y tantos partidos aproximadamente en carrera. Bienvenido a TV Perú. Sí, bueno, hasta el momento más o menos van a haber 37 marcas partidarias, incluidas las alianzas electorales están dentro de ese número. Eso hace que igualmente sea una gran cantidad de marcas partidarias y que en un análisis frío podamos decir que las alianzas electorales no han contribuido realmente a reducir esa gran cantidad de marcas partidarias, y la población va a tener exactamente el mismo problema de la falta de reconocimiento si los partidos políticos o las marcas de las alianzas políticas no hacen la labor que corresponde para hacerse notar, por un lado, ¿no? Y en segundo lugar, hay que esperar la calificación del Jurado Nacional de Elecciones, porque el hecho de que se hayan inscrito estas alianzas con los partidos políticos, hasta ahora solo 11 integrantes, no significa que vayan a ser aprobadas, a menos que, por supuesto, cumplan todos los requisitos. De los 43 partidos políticos que teníamos ya inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones que iban a carrera a estas próximas elecciones, ahora de estas 43 agrupaciones políticas, 11 posiblemente han gestionado para integrar estas alianzas electorales, que se concluyen más o menos en 5, exactamente en 5 solicitudes de alianzas. Pero finalmente el plazo de un mes que otorga el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 1 de septiembre es el plazo exacto para poder evaluar todas las observaciones, las posibles tachas. ¿Es un plazo necesario o muy ajustado tal vez? Bueno, en realidad yo creo que el plazo está muy bien establecido, porque aquí los partidos políticos, y es un llamado también de atención, por lo visto han estado corriendo a última hora, no solamente esperando el último momento, porque todos han esperado casi el último día para inscribir las alianzas electorales, sino también se ha visto en los esfuerzos necesarios que los partidos políticos en su interior han estado también corriendo por su propia documentación interna, cuando se supone que esta documentación ya la deberían tener, pues, digamos, toda en orden respecto de toda la documentación que deben tener las instituciones. Entonces, creo que es un plazo más que suficiente, porque lo que, digamos, van a subsanar son algunos requisitos que puedan ser faltantes, pero esto no implica, por ejemplo, de actas de aprobación que no se han realizado, porque en teoría todo esto ya debió realizarse. Entonces creo que el plazo es más que suficiente, y deben acostumbrarse los partidos políticos y las instituciones en general a ser formalistas y tener toda su documentación en orden. ¿Qué significa, yendo a fondo, doctor, que precisamente hayan esperado el último momento para presentar las alianzas? Que no hay un acuerdo, que no llegaron a concertar intereses ¿no? mayores para poder agruparse, cada uno está yendo con su política de manera particular. ¿Qué significa en realidad para la población que nuestras agrupaciones, nuestros partidos políticos no tengan la posibilidad de agruparse, de consensuar? Bueno, básicamente aquí hay primero una pelea de lucha de poder, ¿correcto? Es decir, la concertación significa llegar a una postura en donde todos
tienen una posición de ganar, pero no implica que todos tengan que tener la misma posición. Es decir, en la terna presidencial, por ejemplo, han habido problemas en donde todos han querido ser candidatos a la presidencia y nadie ha querido ceder la candidatura a la vicepresidencia, por un lado. Por otro lado, también hay este temor, recordemos que han habido muchas sucesiones presidenciales y la persona que llevas en la fórmula también tiene que tener ciertamente la confianza de los equipos y de los grupos políticos, porque ante cualquier eventualidad este vicepresidente, por ejemplo, sucedería en el cargo al candidato, al presidente en ejercicio. Entonces, y no solamente eso, también luego viene una negociación interna incluso de cómo se van a repartir las listas partidarias en el Congreso o también pues, principalmente para el Senado y los diputados. Entonces, es una lucha de poder per se en la cual muchas veces ni siquiera los partidos políticos son conscientes que tienen que, por ejemplo, basarse en encuestas que vean el posicionamiento y el reconocimiento de las figuras más importantes de sus partidos políticos, y de acuerdo a ello es que debería existir un posicionamiento, pero cuando eso no existe termina siendo muy difícil e incluso no solamente faltando la voluntad política que tienen, sino también la informalidad de los partidos políticos muchas veces, en no tener estos acuerdos al interior de su militancia, porque si las negociaciones entre los líderes de los partidos políticos está demorando, ¿en qué tiempo le comunican a los militantes que finalmente hay una alianza no solamente de voluntad y de negociación política, sino sobre todo de ideas concretas y que van a ir con el mismo camino de formas similares de pensamiento, por poner un ejemplo? Y esta finalmente no concertación que se da en todas estas agrupaciones que se presentan a las próximas elecciones, vemos que son generalmente o se está dando en los partidos menores, estas agrupaciones que emergen de momento, no partidos de arraigo, no partidos también que tienen ya bases marcadas. ¿Por qué precisamente vemos estos últimos cambios, estas últimas desertaciones con las agrupaciones más pequeñas? Bueno, primero que las agrupaciones más fuertes a nivel nacional, y cuando digo más fuertes nos referimos a dos tipos de agrupaciones. Unas que tienen candidaturas subnacionales, digamos, fortalecidas o robustas en el interior del país, y otras que siempre alcanzan, digamos, un liderazgo, una posición importante en las elecciones presidenciales. Estos son partidos más fuertes que en realidad, si se van a sentar a negociar en la misma lógica de ganar, tendrían que mirar a un partido igual de fuerte que finalmente les suma y no les vaya a dividir la militancia. ¿Cómo les dividiría la militancia? Si, por ejemplo, ambos partidos políticos, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, APP y Somos Perú, ambos partidos políticos tienen elecciones regionales y tienen elecciones también distritales ganadas con alcaldes y gobernadores regionales en ejercicio y peleando, evidentemente, y van a pelear estas regiones. Entonces, ¿cómo negocias la postura de qué candidato va a ir si ambos tienen, digamos, las mismas posiciones peleadas? Entonces, allí es difícil negociar. Y en los candidatos, digamos, que tienen esa figura presidencial fuerte, también lo que tendrían que negociar es la presidencia. Entonces, políticamente es imposible aterrizar este tipo de negociaciones. Y tampoco van a mirar a los partidos nuevos o los partidos más pequeños o incluso partidos que hayan recuperado la valla, como el PPC, por ejemplo, por el sentido de que los consideran de que al haber estado, digamos, de baja, no tienen mucha base partidaria que ofrecer para sumar, ¿correcto? Entonces, no miran a los partidos pequeños y los partidos pequeños se miran entre sí para tratar de ver y de figurar y de finalmente o matemáticamente tener mejores posibilidades. Fragmentación política en todo caso. Definitivamente va a haber una gran fragmentación política, pero también una eliminación, tras no pasar la valla electoral, de esta gran mayoría de partidos políticos. Cabe resaltar que la eliminación de esta gran mayoría de partidos políticos recién van a ser vigentes para el siguiente año, es decir,
estos partidos van a seguir vigentes para las elecciones subnacionales que van a ser en octubre del 2026, en donde vamos a elegir a gobernadores regionales y alcaldes. Es decir, no se van a deshabilitar para la elección que continúe el mismo año, pero el siguiente año sí terminarían desintegrados, deshabilitados o dejarían de ser partidos políticos que competirían en una siguiente elección presidencial. Vamos a seguir conversando, doctor, pero queremos escuchar, tenemos una pregunta en estudios. Adelante, Omar, te escuchamos. Sí, Lisset, bueno, agradeciendo a Enzo Helguera siempre con la claridad que nos habla y sobre todo en esta situación en la que nos ponen, ¿no?, los candidatos, los líderes de los partidos políticos, a los ciudadanos, a los electores, en problemas, ¿no? Más de 30 partidos van a ir, no han resultado las alianzas, las formalidades de ir a una elección transparente o medianamente transparentes. Bueno, quería retomar justamente lo que tú conversabas con él sobre las agrupaciones grandes. ¿Le convenía, por ejemplo, a Fuerza Popular o Acción Popular aliarse con otras agrupaciones o toma más fuerza ir solos? Porque PPC me parece que está agrupándose, está yendo con una coalición con otros partidos. Pero estos grandes, por ejemplo, Fuerza Popular, Acción Popular, ¿les conviene ir solos o en compañía? Bien, vamos a transmitirle tu consulta al especialista. Nos consulta desde estudios el conductor si es que a los partidos de mayor arraigo como Fuerza Popular, Acción Popular, les convenía tal vez agruparse de alguna manera, sumar votos, hacer coalición, o les conviene ir a cada uno por su lado. En el caso de los partidos políticos, como en el caso de quienes tienen mayor oportunidad, digamos, presidencial, ocurre lo siguiente. Primero, muchas veces no tienen una postura ideológica similar o muy parecida. Pero lo segundo es que esto sí les habría sumado y sí les habría hecho ganar una campaña electoral, pero aquí también hay una situación de egos de los líderes de los partidos políticos que no les permite conversar y concertar. Muchas veces tienen enfrentamientos y desgastes al interior del Parlamento por posturas políticas diferentes, como por ejemplo el factor de no llegar a un consenso entre ellos mismos, por poner un ejemplo, en el factor de la reelección para alcaldes y gobernadores regionales. Entonces, este tipo de posturas los hace, uno, distanciarse, pero en segundo lugar, justamente es la falta de confianza entre ellos mismos para colocar una terna presidencial en la cual uno tendría que ceder la presidencia, pero el segundo va a tratar de imponer la postura de la primera vicepresidencia, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, desconfianzas, egos y también poder político o lucha por el poder, hace que sea muy difícil ponerse de acuerdo, porque si para lo más, digamos, simple o a la interna no se ponen de acuerdo para temas, digamos, nacionales, mucho más difícil es para luchar el puesto más importante del país, que es la presidencia de la República. Ahora, ¿qué viene en el próximo cronograma electoral, tomando en cuenta estas posibles 5 alianzas que digamos que el Jurado Nacional de Elecciones apruebe estas solicitudes, queden inscritos? Tendremos 5 alianzas, 32 partidos, 37 candidatos presidenciales y más miles de candidatos al Congreso. Bueno, de hecho tendríamos muchos más candidatos de los 37 como precandidatos, es decir, algunos partidos políticos podrían tener más de un precandidato. La mayoría de este tipo de elecciones suelen ir por listas únicas o elección por delegados, pero el siguiente proceso es la elección interna entre ellos mismos para que finalmente queden estos 37, por decirlo así, si es que las alianzas electorales son aprobadas, candidatos finalmente electos por la democracia interna de los partidos políticos. Pero esto no quiere decir que finalmente tengamos estos 37 candidatos, porque por factores de tachas o por otros factores,
podrían caerse algunas candidaturas y podríamos tener menos candidatos presidenciales. Pero en el mejor escenario habrían 37 candidatos presidenciales y evidentemente también la fragmentación política no ayudaría a identificar no solamente a todos los partidos políticos, sino también a todos los candidatos y mucho menos había una recordación ni de marca partidaria ni de nombre de los candidatos políticos que van a postular. Solamente para tener en cuenta el escenario del día de ayer, se conformaron 5 solicitudes de alianza, Alianza Ahora Nación, entre ellas Venceremos, también la Alianza de Fuerza y Libertad. Pero, ¿qué pasó con el Partido de Unidad Nacional del candidato, Duberly Rodríguez? Porque él tenía una resolución del Poder Judicial para que pueda ser inscrito. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones lo observó. ¿Qué pasó o qué no llegó a cumplir exactamente? Bueno, primero que el Jurado Nacional de Elecciones es una instancia autónoma. No es la primera vez que algún otro poder del Estado o medidas judiciales intentan intervenir en las decisiones que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el enmendarle la plana, digamos, al Jurado Nacional de Elecciones o hacer que incluya a alguna candidatura por algún otro factor que el Jurado Nacional no lo tenga como validado, entonces le compete al Jurado Nacional de Elecciones hacer respetar sus fueros y sin importar de dónde vengan estas medidas, porque imagínense si este fuera digamos, un requisito con un poder judicial, podrían muchas candidaturas que se cayeron por falta de cumplimiento de requisitos poder retornar a una competencia electoral hasta el último momento de la elección. Entonces, esto prácticamente sería estar cambiando las reglas del juego para los partidos políticos que sí cumplieron con sus normas en los tiempos adecuados. Y en segundo lugar, también para la predictibilidad, es decir, los votantes tienen que saber ya quiénes son los partidos que van a competir y no ingresar partidos o candidatos a última hora, porque eso hace que se mueva un escenario y que haya menor capacidad de análisis o incluso mayor desconfianza en las autoridades electorales, porque se sentiría que hay un cambio de regla de juegos que puede venir por cualquier otra institución política. Partidos y candidatos inscritos a última hora significaría partidos y candidatos no preparados para la elección popular. Sí, por supuesto. Hemos visto que con las justas muchos han alcanzado y algunos no a toda, digamos, a toda la formalidad que cada partido político debía presentar para formar una alianza electoral. Entonces, por supuesto que hay una mayor relación con la informalidad y que al final esto nos hace la reflexión si realmente estos partidos políticos en general, no todos, pero la gran mayoría de ellos fueron formados como vehículos para llegar al poder y no como instituciones sólidas que deberían ser los intermediarios democráticos entre la población y las distintas instancias de poder político. ¿Se está cumpliendo ese rol institucional o definitivamente es simplemente el mero vehículo para llegar al poder, para hacerse de cargos sin que haya mayor continuidad de la institución política que se está formando? Y allí también habría que hacer la reflexión de cuántos partidos políticos realmente sí están cumpliendo ese continuismo después de una elección presidencial o después de las elecciones regionales y municipales. Y ahí también queda la reflexión, gracias al analista político Enzo Helguera, y queda la reflexión para los ciudadanos finalmente al momento de que se nos presente la lista de candidatos tanto presidenciales al Congreso y también al Parlamento andino, de poder elegir partidos y representantes con base ideológica, con postura marcada, con un ideario que nos permita un desarrollo nacional, que es lo que todo el país espera. Y de acuerdo ya al cronograma electoral que está fijado, tenemos para el 1 de septiembre la fecha
fecha límite precisamente que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para que pueda verificar estas solicitudes, observaciones, tachas y si se conforman estas 5 alianzas electorales o no. Y la siguiente fecha electoral es el 14 de octubre, que es el cierre del padrón a cargo del RENIEC, y de esta manera vamos a poder también tener ya la contabilidad para lo que será las elecciones generales 2026. Esta es entonces la información. Hemos tenido la opinión, el análisis de un destacado especialista, el doctor Enzo Helguera, con ustedes en estudios. Adelante. Listo, Licey, muchas gracias.